Dios les bendiga, amados hermanos, en esta noche. Les saluda un servidor, el pastor José Manuel Suárez Torres, y me acompaña la hermana Olga Lidia Ara Sánchez y la hermana Sayan Yamilet en esta noche. Vamos a avanzar en el tema de hoy. Solamente vamos a orar y vamos a pedir al Señor su gracia, su presencia y su protección. Que esta noche también sanen los enfermos que tenemos en la congregación, así como los hermanos y hermanas que nos escuchan, ¿verdad? Y nos ven y que tienen alguna necesidad en sus vidas. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Señor, no merecemos este lugar. No somos dignos. No somos dignos de ser embajadores del reino de los cielos. Pero aceptamos, Señor, la encomienda, aceptamos la comisión, aceptamos que nos llamaste. Desde antes de la fundación del mundo nos escogiste. Por eso, Señor, lo hacemos con todo nuestro corazón y aún en nuestra imperfección te pedimos, Señor, que nos hables, que nos ministres. Dame, Señor, espíritu de sabiduría y de revelación de parte tuya, pero también danos, Señor, palabra apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistral. Muchas gracias, Señor. Amén. Gracias. Vamos entonces, hermanos, a entrar en el tema que hemos estado hablando esta semana, desde el sábado. Empezamos a hablar de los kairos de Dios y comenzamos haciendo una diferencia entre el tiempo cronológico y el tiempo de Dios. ¿Qué es el tiempo kairos? Dijimos que el tiempo cronológico puede medirse. Nosotros lo medimos, ¿verdad?, en segundos y minutos, horas, etcétera. Pero también hablamos que los kairos de Dios no pueden medirse, no pueden entenderse, solamente pueden ser discernidos por medio de la sabiduría que Dios da y de su Espíritu Santo. Entonces, hablamos ayer, toda esta semana, pues, hemos hablado de estos tiempos, el tiempo de Dios, kairos. Esa palabra está en el numeral G2540. Y los tiempos kairos son tiempos de refrigerio, tiempos de visitación, tiempos de reforma, tiempos de la partida y tiempos de prueba. Hemos hablado de 5 kairos, 5 tiempos. Ahora nos corresponde hablar de los kairos del juicio. Si nos da el tiempo, hablaremos de los kairos de la siega o la cosecha. Y luego, hermanos, estaremos hablando, si Dios lo permite, el día de mañana, acerca de los kairos de los gentiles. Entonces, vamos a entrar, hermanos, en los kairos del juicio. Cuando hablamos, pues, de kairos, yo repito esto, hermanos, para que se nos quede. Estamos hablando del tiempo de Dios para aplicar un juicio. Entonces, Primera de Pedro, capítulo 4, verso 17, dice: porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? Mire qué interesante que el juicio de Dios comienza por su casa. Entonces, mis hermanos, esto de juicio, ¿qué significa? La palabra juicio viene de la palabra crima, que está en el numeral G2917 del diccionario Strong. Pero significa, esa palabra puede traducirse como sentencia pronunciada. Eso es un juicio. Es un veredicto, es una condena. Eso es juicio. Pero también juicio es la decisión que resulta
después de una investigación, ¿sí? Y también, hermanos, juicio es el proceso que conduce a una decisión, sea de absolver a una persona o condenarla. Eso significa la palabra juicio. Entonces, la Biblia nos advierte, hermanos, que va a haber un juicio eterno. Eso tenemos que dejarlo claro en nuestro corazón. La Biblia dice que va a haber un juicio eterno. Hebreos 6:2 dice, de la doctrina de bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Está hablando pues que pasemos a otro nivel, pero dentro de lo básico está el juicio eterno. Va a haber entonces un juicio. Y entonces aquí tenemos un comentario que dice, pero los kairos del juicio se refieren a los tiempos en que el cristiano es juzgado por su conducta y es hallado falto. Fíjese, Dios va a juzgar o juzga nuestra conducta, hermanos. Y esos son tiempos de juicio. Entonces, antes de que venga el juicio eterno, también aquí, hermanos, el Señor nos disciplina, que es una especie de juicio. Pero ese juicio es por alguna conducta que nos ha hecho quedar mal delante de Dios. Por ejemplo, Daniel 5:27 habla de aquel rey que vio en la pared una inscripción, que una mano escribió aquello y decía Mené o Mene Tekel Uparsin. Y la palabra Tekel, hermanos, significa pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falto. Entonces el Señor, de alguna manera, dentro de la justicia y el juicio de Él, hermanos, Él nos coloca en una balanza y ve si estamos dando la talla adecuada, la talla correcta, si estamos dando el peso que Él espera que nosotros estemos dando. Tal vez, ¿verdad?, a eso se refiera. Anoche le platicaba a mi esposa que yo tenía un sueño donde me tocaba así, me agarraba de la cintura y me veía que no tenía yo grasa, hermano, que estaba yo bien de mi peso. Pero soy gordito, pues. Entonces me despierto y me doy no con la novedad, sino con la realidad. Entonces, hermanos, el Señor nos va a pesar y entonces, cuando no damos el peso adecuado, cuando no damos la talla que el Señor está esperando de nosotros, entonces, hermanos, estamos sujetos a una disciplina de Dios. Y la disciplina, hermanos, no es que te vas a pasar 6 meses en una banca o un año sin hacer nada en la iglesia, castigado por el pastor o por los hermanos. No. Mire, Hebreos 12:7 dice, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Entonces la disciplina es importante en el hogar. Imagínense qué tan importante puede ser entonces la disciplina en la casa de Dios. Dios es el que de alguna manera va a aplicar esta disciplina. Hay personas que son disciplinados por Dios. Hebreos 12:8 dice, pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Oigan lo que le voy a decir ahora mismo. Esto es algo que mi pastor pues me explicaba o nos enseñaba y decía, si tú pecaste contra Dios, cometiste alguna falla, algún pecado, alguna falta, y Dios no te disciplinó, y Dios no te habló ni siquiera para regañarte, estás en un peligro tremendo. Porque entonces quiere decir que Dios no te está viendo como su hijo. Pero si Dios te disciplina, entonces eres hijo.
Pero si no, te disciplina. Entonces dice aquí este verso que somos bastardos. Hebreos 12:9 dice, por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos, los respetábamos, los honrábamos a pesar, ¿verdad?, de que nos castigaban. Más bien nos disciplinaban. Entonces, hermanos, ¿por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Entonces, nosotros estamos sujetos a la disciplina de Dios. Hebreos 12:10 dice, y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Entonces, cuando nosotros estamos fuera del orden de Dios, el Señor nos tiene que disciplinar para que entonces participemos de su santidad, hermano. Hebreos 12:11 dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Entonces, aquellas personas que son disciplinadas por el Señor, no solamente van a participar de la santidad del Señor, sino que van a dar fruto, van a producir. Y el fruto que van a producir es paz y justicia. Fruto apacible, paz, de justicia. Van a hacer lo correcto. Entonces, hermanos, vamos a ver dos ejemplos y dos razones por las que pueden venir los juicios de Dios. ¿Sí? Pueden venir los juicios de Dios. Y eso es el tiempo de juicio. ¿Cómo decirlo? El kairos de los juicios. Hay un tiempo. Puede ser que alguien diga, yo hice tal cosa y no me pasó nada, y aquí ando fresco, diría David, ¿verdad? El rey David. Hermanos, que algunos dicen que probablemente pasó un año de su pecado con Betsabé y nada, no pasó nada. Pero pasaron 2 años, dicen otros, y hasta que le cayó el juicio de Dios y tuvo que pagar 4 tantos porque él mismo dio el veredicto. Ahora, eso significa, hermanos, que el Señor nos tiene que aplicar un correctivo cuando pretendemos engañar a Dios, número 1, o cuando no discernimos el cuerpo del Señor en la Santa Cena. Estos 2 puntos son importantes, hermanos, porque nos hablan de 2 cosas o 2 razones por las que el Señor puede disciplinarnos o puede aplicarnos un juicio. Mire, la Biblia habla de Ananías y Zafira. Ananías y Zafira dieron solamente una parte del dinero que ellos habían dicho que darían. Aquí cabe señalar que nadie les estaba pidiendo dinero, sino que de ellos salió. La iglesia primitiva empezó a vender sus terrenos, empezaron a vender acá y allá, y llevaban a los pies de los apóstoles, el dinero. Pero Ananías y Zafira dijeron entre ellos, bueno, es lo que pienso que dijeron, es solamente una manera de pensar mía, que dijeron, ¿sabes qué? Es mucho dinero, no lo demos todo, nada más demos una parte. Pero ya habían dicho que iban a darlo. El asunto es que ya ellos lo habían prometido. Por eso dice la Biblia que no prometas, o que si prometes, debes cumplirle al Señor. Porque es mejor no prometer. Es mejor. Pero si tú haces algo para el Señor y lo haces de corazón, aleluya, ¿verdad? Pero entonces, hermanos, Ananías y Zafira dieron solamente una parte del dinero que habían prometido dar. Entonces ahora era un deber entregarlo. Y llegó Ananías, y me imagino, ¿verdad?, que para que todos vieran que él también iba a dar el dinero,
pasó hasta el frente y ahí traigo lo que dije que iba a dar. Pero el apóstol Pedro, guiado por el Espíritu Santo, le dijo: ¿por qué pretendes engañar al Espíritu Santo? Y entonces, hermanos, ellos quisieron mentirle al Espíritu Santo. Es que en una iglesia, hermanos, hablando apostólicamente, no se obliga a dar. Pero si usted ya hizo un trato con Dios, como Jacob, de todo lo que tú me des, yo voy a dar el diezmo, Señor. O como Abraham, que dio diezmos y ofrendas. Entonces, hermanos, querer mentir al Espíritu Santo, y por ejemplo, voy a poner un ejemplo, y perdón, hermanos, pero quiero enseñarle. Usted agarra el sobre de los diezmos y pone diezmos, ¡zas! Y pone 500 pesos de diezmo. Pero usted sabe que esa cantidad no es, que era más. Pero usted puso eso. Pero le puso que era diezmo. Usted está engañando, no al pastor. Yo ni reviso, hermano, cuánto da usted. Que debería tal vez hacerlo, ¿ah? Pero, ¿a quién está mintiendo? ¿A quién quiere engañar? Dijo la canción. Entonces, esa es una. La otra, fíjese que hace tiempo yo veía esto en las iglesias donde pastoreé, sobre todo en la iglesia donde yo crecí como miembro, que en esa iglesia cuando los hermanos llevaban la ofrenda, hermanos, fíjense que habían hermanos que llevaban 100 pesos y lo depositaban, y cuando lo depositaban metían la mano en la ofrenda y cambiaban el de a 100, o agarraban 50 pesos o agarraban 70 y dejaban 30 nada más. Ellos solitos se hacían el cambio ahí. Eso no es gracioso, dijera mi nieta. Eso no es correcto, eso no es. Usted va a dar, délo. Señor, pero es que aquí me debes. Dijo una hermana una vez que dio, creo que 500 pesos, o se equivocó y al día siguiente le fue a reclamar al pastor y le dijo: pastor, no, es que fíjese que entre la ofrenda se me fueron 500 pesos y eso yo no lo iba a dar, pastor. Imagínense, hermano. Entonces, eso hay que tomarlo muy en cuenta. Demostraron, Ananías y Zafira demostraron, hermanos, que amaban más el dinero que a Dios. Imagínense que después que cae muerto Ananías, ahí en la reunión, a las 3 horas aparece la mujer quizá buscando a su marido, y llega y le dice: Pedro, Zafira, ¿vendieron la propiedad en tanto? Sí, dijo ella, sí, en tanto la vendimos. Y dice: ¿por qué quieren mentir al Espíritu Santo? ¿Sabe? Los que enterraron a tu marido ahora también están a la puerta y te van a llevar también a ti, muerta, y ¡pum!, cayó. Ahora, eso, hermanos, es que ellos habían demostrado amor al dinero. Preferían la alabanza de los hombres, porque a la vista de los hombres ellos estaban dando lo que habían convenido, pero a la vista de Dios no. Entonces, hermanos, eso hay que tener cuidado. Preferían la alabanza de los hombres que el favor de Dios. Luego, ¿cuál fue la consecuencia de ese pretender engañar a Dios? La muerte. Entonces, tengamos cuidado, porque estamos hablando del tiempo de juicio. Y aquí, déjenme decirles algo, hermanos. Hay personas que enferman, y no estoy diciendo que toda enfermedad es un juicio, pero puede ser que haya enfermedades que son disciplinas que vienen de parte de Dios. Entonces el pastor ora y hay quienes sanan, pero puede ser que oremos por otros y no sanen. Entonces, ¿qué tenemos que hacer cada uno de nosotros? Yo no estoy acusando a nadie, no estoy señalando que si usted está enfermo es porque usted tiene pecado, no. Pero hay casos
A veces se entiende, sí me explico, hermana, que hay casos, hay veces que alguien puede estar enfermo de X cosa porque es un juicio que viene de parte de Dios, una consecuencia. Ok, espero haberme explicado. Ahora, también el tiempo de juicio viene por no discernir el cuerpo del Señor en la Santa Cena. Este domingo vamos a participar de la Santa Cena, y la Santa Cena no debe ser tomada a la ligera. Y debemos entender qué significa la Santa Cena. La Santa Cena, hermanos, no es un galardón, no es un premio para los que se portaron bien. Pero debemos entender que la Santa Cena es una administración, pero que lo que estamos haciendo es súper espiritual, digámoslo así, hermano. Es algo espiritual. Porque el pan representa el cuerpo de Cristo y la sangre representa, el vino representa la sangre de Cristo, el nuevo pacto. Y debemos discernir, hermanos. No debemos hacerlo como si fuera un ritual. Cuando pasábamos allá en aquella iglesia tradicional al frente y nos daban un pedacito así de pan, una hostia, no sé, creo que así se llama, y nos las daban, entonces abríamos la boca, teníamos que agacharnos para hacerle reverencia al sacerdote y comerlo, pero no nos daban el vino. O sea, nos daban muerte, que representa el pan, pero no nos daban la vida, que representa el vino. Y el sacerdote se toma el vino, que representa el pacto y la sangre de Cristo, pero no come el cuerpo de Cristo, no muere. Entonces, bueno, ese es otro rollo. Pero se presentaba como un ritual, como un rito. Y la Santa Cena no es un ritual, sino es un momento espiritual, hermanos, trascendental, importantísimo, que hay que cuidarnos de tomarla indignamente. Aquí tenemos que explicar esto, hermanos. Tomarla indignamente, alguien podría decir, pero hermano, todos somos indignos. Ok, pero el Señor nos hizo dignos. No somos dignos por nuestras propias fuerzas o por nuestros propios méritos. Somos dignos porque Jesucristo nos hizo dignos. Pero, ¿cómo es que nos hacemos dignos? Bueno, la sangre de Cristo nos dignifica, el Espíritu Santo nos llena, hermanos, pero también nosotros confesamos en la Santa Cena, antes de entrar a ella, nuestros pecados. Nos examinamos, de manera que al examinarnos y pedir perdón, somos perdonados. Reconocemos nuestros errores. La Santa Cena, hermanos, tiene una de las cosas más importantes de la Santa Cena, es que se aprende a reconocer los pecados, cosa que antes no hacíamos. Eso a mí me parece, hermanos, primordial, porque mucha gente, lejos de reconocer sus errores, hermanos, más los oculta. Pero cuando venimos a la Santa Cena, antes de eso tenemos que pedir perdón y reconocer nuestras fallas. Si tenemos que reconciliarnos con alguien, debemos hacerlo, porque de otra forma la tomaríamos indignamente. Debemos discernir el cuerpo de Cristo y renovar nuestro pacto con el Señor tomando la copa. Hermanos, el que no lo hace de esta forma, el que no discierne el cuerpo de Cristo, hermanos, el que no reafirma el pacto con Dios, puede estar tomando juicio. Y el juicio se va a presentar como debilidad. Debilidad, hermanos, espiritual, física. Se va a presentar como una enfermedad espiritual y física. Se va a presentar incluso hasta con muerte. Pero si la tomamos, hermanos, humillados delante del Señor,
entonces lo que va a producir en nosotros la Santa Cena es fortaleza, vida abundante, amén, y vida eterna. Ok. Entonces, la Santa Cena es la oportunidad de parte de Dios, con la ayuda del Espíritu Santo, para examinarnos a nosotros mismos. Bien, entonces, ya estos textos que voy a poner aquí, la hermana Olga Lidia le va a pedir que me ponga nada más las citas allá en los comentarios que ella hace. Hechos capítulo 5, verso 1 al verso, vamos a ver, al verso 6 hasta el verso 10. Hechos capítulo 5, verso 1 al 10, usted lo puede estudiar, hermanos. Ahí habla de Ananías y Zafira. Amén. Ok, y la otra razón por la que viene juicio, hermanos, está a ver, permítanme, que es Primera de Corintios capítulo 11, verso 29 al verso 32. ¿Ok? Esas son las citas bíblicas que hablan de lo que he comentado en esta hora acerca de los juicios. ¿Por qué razones viene el juicio? Porque a veces queremos o pretendemos engañar al Espíritu Santo, y eso es imposible, hermano. Y porque también, hermanos, no discernimos el cuerpo de Cristo y participamos indignamente de la Santa Cena. Eso no significa que de aquí en adelante va a decir usted, pues entonces no participo. Entonces quiere decir que es más grande su orgullo que participar. Porque, ¿qué nos cuesta, hermano, decir, Señor, yo pequé contra ti, le grité a mi mujer, la he maltratado, o ella me ha maltratado, nos vamos a reconciliar, Señor, y ¿sabe qué, Señor? Perdóname también porque hice esto o hice aquello, por favor ayúdame. Ok, entonces pasamos al kairos de la siega o de la cosecha. Viene un tiempo, hermanos, de cosecha, un tiempo donde va a haber fruto. Mateo 13:30, dice: dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores, note bien, hermanos, al tiempo de la siega. Esa palabra tiempo es kairos, de la siega. Yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Entonces, el tiempo de la cosecha se refiere al fin del siglo, hermanos. Mateo 13:39 dice: el enemigo que la sembró, el que sembró la cizaña, es el diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. Entonces, en esa cosecha, hermanos, los ángeles van a aparecer y van a separar lo falso de lo verdadero. Porque la cizaña y el trigo se parecen mucho, ¿sí? Por ejemplo, el trigo y la cizaña son plantas de granos, gramíneas, que crecen juntamente y se parecen mucho, pero se diferencian cuando ya se desarrollaron y dan fruto. De igual manera, ¿verdad? El que es trigo de Dios, hermanos, pues da fruto bueno. Su fruto es agradable al Señor, mientras que el fruto de la cizaña es amargo, es dañino. Incluso se dice que es venenoso. No sabemos eso, pero bueno, el asunto es que hay una diferencia. El Señor usa estas plantas, hermanos, para hacer una similitud, un símil.
entre los hijos del reino y los hijos del maligno, los cuales serán puestos cada quien en el lugar que le corresponde, en el lugar que ellos decidieron. Entonces, esto es necesario que lo tomemos en cuenta, ya que ese tiempo va a llegar. Mateo 13:38 dice que el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del mal. Entonces, la buena semilla son aquellos que han recibido a Cristo en su corazón, hermanos, y que están dando buen fruto. Mientras que las cizañas son los hijos del malo, del diablo. Dice el verso 39, el enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Entonces, hermanos, los hijos del malo van a ser echados en el horno de fuego y los hijos de Dios van a resplandecer como el sol en el reino de su Padre. Eso lo vemos acá en Mateo 13:41, verso 42 y 43. Déjenme leerles cómo dice: enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Mire qué tremendo. Eso, si lo vamos desgajando uno por uno, es todo un tema. Entonces, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Aquí sí está hablando ya del infierno, ¿ok? Del lago de fuego. Entonces dice, los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Eso está muy claro. Usted lo puede comparar con algunas versiones, hermanos, que son más actuales y le va a hablar de una manera clara. Ahora, nosotros, ¿en qué bando estamos? ¿En qué grupo estamos? Porque usted y yo podemos decidir. El Señor ya vino a morir por nosotros, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ahora nosotros decidimos en dónde vamos a estar. En el grupo de los hijos del mal, de la cizaña, de los que sirven de tropiezo, los que practican el pecado, la iniquidad, o en el grupo de aquellos que quieren vivir para el Señor y aunque somos imperfectos, nos levantamos, seguimos adelante y perseveramos y vamos hacia adelante. Me incluyo, pues, porque yo también estoy en una batalla diaria. Entonces no nos podemos dejar vencer. No podemos decir, ay Dios mío, ¿qué voy a hacer ahora? Yo sí soy malo, ay Dios, yo sí me voy a ir al infierno. No tiene por qué resignarte a perderte. Hoy es el tiempo para que vuelvas al Señor. Hoy es el tiempo para que te pongas a cuentas con Dios. Entonces, mis hermanos, vamos a pedirle al Señor discernir los kairos. En este caso, ¿verdad? Los tiempos de juicio y los tiempos de cosecha. Que el Señor nos ayude, hermanos, porque esos kairos se van a cumplir. Van a llegar en algún momento a nuestra vida. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, te doy gracias esta noche. Ministranos, papá. Háblanos. De acuerdo, Señor, a tu palabra, de acuerdo a lo que se ha expuesto esta noche, ministranos, Señor. Lo necesitamos. Nos hace falta, Señor, el toque de tu Espíritu Santo. Llénanos, por favor. Mira que somos imperfectos. Mira que cometemos fallas, errores. Mira, Señor, que tenemos concupiscencias y que el pecado muchas veces nos alcanza fácilmente, Señor. Pero queremos vivir para ti, queremos
obedecerte. Padre, ministranos y ayúdanos a cada uno de nosotros, tus hijos, tus hijas, sean ministrados por tu Espíritu Santo, Señor. Muchas gracias. Amén. Bien, mis hermanos, pues déjenme saludarles un ratito nada más para... saludamos a la hermana Aniluz. Dios la bendiga. También a la hermana Rosario, que se restablezca pronto su salud. Hermano Alberto Torres, también Dios lo bendiga. Saludos a Fari. Hermana Leticia Ramírez, Dios le bendiga, hermana Leti. Seguimos orando por usted, por su salud, y pues que se restaure pronto. Amén. Dios le bendiga, hermanita. Saludo pues a los demás hermanos que no veo aquí, pero bueno, esperamos que puedan estar por ahí en algún momento, ¿verdad? Y puedan ver la transmisión. Hermanos, el día de mañana, con la ayuda del Señor, vamos a estar cerrando, no terminando este tema, pero sí, pues cerrando esta serie de temas que hablan de los kairos de Dios. Recuerde que kairos significa tiempo de Dios. Entonces, esperemos en Dios. Él tiene un tiempo para todo. Amén. Dios les bendiga, hermanos.